señora Mariana Viró. Ella es hija del inventor de la virome, el señor Ladislao Viró, nacido justamente un 29 de septiembre. Mariana, ¿cómo está? Un gusto saludarla. Angélica le habla. Muchas gracias, yo también contenta de poder hablar con ustedes y estuve pidiendo disculpas porque no es mi voz, es una voz que está recuperándose, es algo virósico que anda dando vueltas por acá y me quedé sin voz, así que esto es lo mejor voz que tengo. No se haga problema, estamos todos igual en esos tiempos, con los cambios climáticos y todas estas cosas, Sí. Nos ocurre a todos. Si usted está cansada en algún momento me dice y seguimos en otro No, espacio, en otro día, no hay problema. Bueno, Mariana, recién yo les contaba a nuestros oyentes que en algunos programas surgían nuestros queridos amigos que nos escuchan todos los días contándonos inventos. Y cuando leímos esta historia, y la verdad que no la sabía completa, vio que a veces uno utiliza diferentes cosas en la vida cotidiana, pero no se pone a preguntar el por qué, o de dónde, o cómo se realizó, y charlando un poquito con la producción acerca de la historia de la virome, nos encontramos con esta historia por detrás, y allí aparece usted. Cuénteme un poquito acerca de su padre. Primero hablaremos de él, y después quiero consultarle algunas cosas de su historia hoy. Pero, ¿quién era Ladislao Viró? Cuéntele a los oyentes. Mire, mi padre cuando nació 1 kilo y un poco más, casi un pollito, y el médico le dijo a mi abuela que lo ponga de lado porque no va a vivir. Y mi abuela pensó sí que va a vivir y puso en una caja de zapatos, lo forró con algodón, puso el bebé adentro con una lámpara que le dé calor. O sea, ella inventó como su propia incubadora, ¿no? Y mi padre creció fuerte y sano y falleció a los 85 años. O sea, realmente era alguien que quería vivir. Y para él vivir era pensar. Y pensar significaba hacer cosas. Y se le ocurrían cosas. Él en un momento era periodista, tenía varias profesiones, pero era periodista, y tenía que hacer con los entrevistas y todas cosas con distinta gente, y siempre la lapicera que tenía le fallaba, le ponía manchas. Entonces él pensó, como trabajaba en un diario, él vio que en el diario había la imprenta imprimía, el papel lo absorbía y enseguida se podía tocar y no se borraba nada. Entonces él pensó en hacer algo chiquito para la mano, una cosa como esa, pero para la mano. Entonces lo que decidió fue, más que nada, ver cómo podía hacer algo manual de eso. No se podía hacer un rodillo como tienen las imprentas, hizo una bolilla y empezó a practicar con la bolilla y bueno, apareció algo parecido a lo que nosotros conocemos como virome, pero entre lo que un inventor piensa y lo que realmente a lo mejor está en el mercado, generalmente pasan por lo menos 6 años. Claro. ¿Por qué? Porque lo que piensa tiene que dibujarlo, después hacer un prototipo, después ver si funciona, después hacer las modificaciones y después presentar para una patente que generalmente le objeta, le devuelve, tiene que volver a hacer. Es después convencer al público. Yo me acuerdo cuando yo era chica, empezaba, experimentaba con el bolígrafo y no se permitían los bancos firmar cheques con eso. En las escuelas habitualmente no permitían que los chicos escriban con eso, decían que arruinaba la letra. Siempre un invento nuevo tiene una contra. No sé, pero me opongo. Claro. Hay que vencer todo eso, ¿no? Es así con todos los inventos. Qué maravilla, la verdad, de una necesidad que su padre tenía en ese momento, el mancharse constantemente, dijo, bueno, para poder seguramente trabajar más tranquilo, más cómodo, y mire hasta dónde ha llegado y revolucionado al mundo. Su papá era de origen, porque no era argentino, ¿verdad? No nació aquí en la Argentina. No, yo también soy húngara,
de Budapest, y nosotros, y mi padre, bueno, experimentó con el bolígrafo, pero él tenía varios otros inventos. Y referente a ver, estábamos viviendo en ese momento en París, cuando le llegó una oferta de Argentina, un grupo de gente que le interesaba esta cosa rara, que escribía con una bolilla, y querían invertir y lo invitaron a que venga a la Argentina a hacer una fábrica acá, los primeros modelos. Y ellos entraban como financistas de ese emprendimiento. Y así fue, así que mi padre vino en 1940, y como empezó con la fábrica, después vinimos mi madre, mi abuela, mi tío, yo, en 1941. Y ahí empezaban los experimentos y la fabricación salió en 1943, en realidad. El bolígrafo salió al mercado con el nombre de Stratopen, después se llamaba Etherpen, y después, como mi padre tenía un socio que se llamaba Meine, la me de entonces Virome, terminó siendo Virome. Virome ahora lo aceptó el diccionario de la lengua española, así que es una palabra, como Gillette. Gillette es hoja de afeitar, pero es tan común decir Gillette, y el inventor del Gillette era el señor King Gillette, así que a veces pasa eso con los inventos. Claro que sí. Bueno, podríamos quedarnos hablando mucho más acerca de su papá también, pero yo le quería preguntar a usted, sé que es un amante de la docencia, de hecho ha fundado una escuela, ya le vamos a contar de eso, tienen una fundación también, pero quería preguntarle a esta Mariana de chiquita, cuando usted observaba a su padre, digo, ¿cómo fue entendiendo en el proceso de su vida que su papá era inventor? Porque usted recién nos dijo, no solamente la virome, sino que tenía muchos otros inventos. Esto de, imagino yo, haberse criado a base de prueba y error, o viéndolo a su papá, de probar, de ver las necesidades, de ver en qué se podía enfocar. ¿Cómo era esa Mariana de pequeña y acompañando a su padre o su familia? No, lo que pasa es así. Bueno, volviendo a la educación, me estás preguntando, por ejemplo, de la escuela. Yo te digo una cosa y de ahí salimos. Un invento es generalmente la respuesta a un problema. La persona ve un inconveniente, ve un problema y lo quiere resolver. Y con ingenio o conocimiento o lo que sea, la persona o el grupo lo resuelve. Eso pasa en la escuela, por eso nuestra escuela es un jardín y primaria, secundaria, lo hemos tenido 40 años y después lo hemos cerrado, nos concentramos en jardín y primaria. Los chicos, desde sala de 5, inventan. Va un maestro del grado una vez por semana y los hace inventar. Les dice, a ver, piensen en un problema que ustedes tienen. ¿Qué problemas tienen? Detecten el problema y encuéntrenle la solución. Los chicos tienen muchos problemas con las mochilas, se les arrugan los papeles, pues 50 otros problemas que ellos tienen. Muy bien, a ver, ¿cómo piensan ustedes que lo pueden solucionar? No es porque el chico inventa esa solución. Obviamente, ya muchas veces, la mayoría de las veces se ha inventado eso. Pero lo importante es que sabe que en su vida va a haber problemas y que él los va a tener que resolver. Claro. La otra vez hicimos un concurso, es interesante, un concurso del huevo. ¿Qué quiere decir eso? Le dijimos a los chicos, inventen un container que poniéndole un huevo crudo y tirándolo del primer piso, el huevo no se rompa. Bueno, empezaron a pensar, había varios, pero había uno que a mí me pareció excepcional. Tomó un pomelo, lo cortó por la mitad, hizo un hueco, metió el huevo, volvió a cerrar el pomelo, lo tiró del primer piso y el huevo estaba intacto. Y yo le pregunté, le digo, ¿cómo se te ocurrió? Me miró y me dijo, bueno, porque la fruta está hecha para caerse. Bueno, eso es algo educativo. O sea, yo le puedo decir a un chico 2 más 2 es 4.
nadie se va a oponer, pero no pasó nada. Pero si le digo al chico, ¿qué es 4? Descubrilo, ahí sí lo estoy educando. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces con nosotros tenemos una asociación argentina de inventores, chicos, escuela argentina de inventores, chicos de 6 a 16 años que vienen los sábados e inventan. Se les ocurre algo, lo piensan, lo dibujan, después lo hacen, después prueban, después les gusta, después no les gusta. Pero como es algo que nadie lo critica, les encanta hacerlo. Qué maravilla. Y es eso, todo eso es para que abra la cabeza y piense, las cosas son como son, pero pueden ser diferentes. Hay cosas que yo me imagino, probemos, veamos, una libertad de no tener miedo a pensar, ¿no? Por eso una escuela debe ser un espacio para crecer y un permiso para pensar, porque si no el chico le estamos enseñando, es verdad, pero no lo estamos educando. Y eso es lo que tratamos de hacer con la inventiva. Nuestra escuela es la única que la tiene como materia curricular, pero yo lo estoy un poco luchando para que sea por lo menos parte de la materia tecnología en las escuelas. Claro, sería maravilloso, sería maravilloso. La escuela usted la funda junto a su esposo ya, ¿no, Mariana? ¿Cómo? La funda, la escuela que tienen, la Escuela del Sol, ¿la fundan junto a su esposo? No, sí, mi esposo y yo fundamos. Mi esposo era norteamericano, falleció hace unos años. Yo soy húngara y hicimos una escuela argentina. La idea era justamente eso. Él era director de la escuela de la comunidad americana. Fue contratado de Estados Unidos. Fue muchos 8 años. Y después siempre iríamos, mientras estábamos en una escuela, que queríamos que una escuela donde el chico, donde Juancito puede ser cada día más Juancito. O sea, no es todos iguales, cada uno es diferente. Vivan las diferencias, estimulemos esas diferencias. Entonces, hay una especie de libertad para que el chico piense, pruebe, haga. Si se equivocó, lo tiene que corregir. No es lo mismo algo equivocado que algo correcto. Tenés que corregir, pero no por equivocarse es tonto, sino que se equivocó. Entonces, le damos como siente que él puede, que cada día se va a su casa pensando que puede pensar, puede inventar, puede imaginar, puede hablar, puede ofrecer, puede recibir. No sé, es la vida. Los chicos, entonces, en la escuela tiene 59 años, el año que viene va a haber grandes festejos, 60 años del Sol, y bueno, se ha hecho mucho, tenemos miles de exalumnos y bueno, seguiremos con eso. Yo no tanto porque yo soy viejísima, pero la gente joven seguirá con eso. No. La edad solamente es un número y usted lo demuestra muy bien. No sé si los dice, ¿usted los dice públicamente? ¿Se lo puedo preguntar? Pero por supuesto, yo tengo 92. 92 años, y le aseguro a nuestros oyentes que tiene un espíritu. ¿Cómo es un día suyo, por ejemplo, para que la gente compruebe lo que digo? ¿Cómo es un día suyo, Mariana? Perdón, pero a veces se escucha mal. ¿Cómo es esta última pregunta? ¿Cómo es un día suyo? ¿A qué hora inicia un día suyo y las actividades que realiza? Un día mío es complicado. Bueno, yo me levanto temprano, voy a la escuela y hago una cantidad de cosas que quiero hacer antes que vengan todos los chicos y el movimiento y el ruido y todo. Después entrevisto generalmente a la gente nueva que quiere que sus chicos sean alumnos, o la parte escuela tiene directora, vicedirectora que está dedicada a la parte académica. Yo soy más de la institución, la parte institucional, y muchos años fui, ahora ya estoy en la parte institucional, en la parte empresarial, si se quiere pensar que una escuela, pero una escuela, cualquier escuela, ¿no? Nosotros somos laicos, libres y democráticos. Digamos, no pertenecemos a ninguna comunidad
y a ninguna religión, somos independientes. Ajá. Y cuando yo digo democráticos es porque los educadores pensamos que gente común puede llegar a hacer cosas extraordinarias, siempre y cuando tenga la libertad de poder hacerlo. Y un día normal mío es X horas en la escuela y después me dedico también a la Fundación Viro. En el año 99 fueron los 100 años del nacimiento de mi padre y hicimos la Fundación Viro. Yo me di cuenta después de muchos años Sí. que inventiva y educación de alguna manera son inseparables, porque la mente inventiva es una mente que no tiene miedo y la educación es lo que falta en la educación, gente que se anime a cosas nuevas, a manera de pensar, a permitir. Bueno, y entonces la Fundación Viro hace capacitación no solamente a docentes, sino también a CEOs de empresa, en muchos lugares, justamente capacitando a docentes para que puedan hacer inventiva con los chicos también, ¿no? Claro. También, bueno, tiene otras funciones también, pero básicamente en educación nos dedicamos a eso. Y tenemos contacto con el exterior, con el WIPO, que es la Organización Mundial en Ginebra de Inventos, o sea, está muy conectado la fundación. Así Claro. que además de la escuela, tengo la ¿Por qué la escuela se llama Escuela del Sol? ¿Por qué ese nombre? Bueno, porque el sol siempre está, y puede ser que haya días nublados, pero el sol está, el sol da energía, el sol da calor, es por eso fue. Y sé que tiene un lema, ¿no? La escuela, sembrar con honestidad, ¿es así? Sí, nosotros no tenemos eso. Si fuésemos una escuela, a lo mejor una escuela inglesa, tendríamos un escudo, diríamos, qué sé yo, Fiat Lux o cualquier cosa de esa. Nosotros, si tuviésemos uno de esos, yo creo que hemos pensado mucho, mi marido y yo, ¿cuál es la columna vertebral de la escuela? ¿Para qué sirve una escuela? Y nosotros consideramos que la nuestra, ¿qué podríamos poner nosotros que nos defina? Y pensamos sembrar con honestidad. No hay mucho más que una escuela puede hacer. Es decir, cada alumno va a llevarse lo que puede, lo que su emoción, su carácter y su mente permita, ¿no? Claro. Toda su vida ligada al plano educativo, a acompañar a muchísimos estudiantes también. ¿Cómo ve hoy esta época con la que estamos interactuando? No sé, se fue la voz, ¿cómo que es? ¿Cómo ve usted esta época en la cual tenemos tanto avance tecnológico, inteligencia artificial? ¿Lo suman también a su propuesta o no? ¿Les parece adecuado o no? Hay tanto para decir sobre esto, pero yo lo resumiría así. Obviamente no hay progreso, ¿no? Sin cambios no hay progreso, y el progreso debe existir. Sin cambios no hay progreso, pero eso no quiere decir que todos los cambios sean buenos. Hay cambios que sí, que son buenos y necesarios. Por ejemplo, es maravillosa la tecnología que tenemos. Billones de personas salvan su vida porque tenemos la tecnología en sus diversas manifestaciones. Pero hay algunas cosas que mientras a nosotros no nos cambien por un chip, deberíamos conservar. Y una de esas cosas es el vínculo. Y el vínculo humano es, hoy por hoy, todavía irreemplazable. Cuando en el COVID los chicos no podían ir a la escuela, ese chico de primer grado no pudo enamorarse de su maestra. Y un chico, si se enamora profundamente de su maestra, va a ser aprendiz de por vida. Y eso es lo importante. Entonces, ese vínculo se ha roto en ese momento. Nosotros como escuela tardamos casi 2 años en volver a armar el vínculo, volver a armar el nosotros, que además del yo existe otro. ¿Y cómo siente? ¿Y cómo piensa el otro? A ver,
nos acercamos, intercambiamos, aprendemos a dar, aprendemos a recibir. Eso sucede con el chico, obviamente con su mamá y su papá, pero después sale de la familia y ingresa en un mundo más amplio, que es la escuela, donde en vez de la mamá que le dice, no, mi amor, esto no lo puedes hacer, el compañero le dice, para, hasta acá llegaste. Y es el mundo donde él va a vivir y donde necesita la ubicación. 20 pares, 8 horas por día, muchos días, muchos años, enseñan. Y yo creo que es importantísimo. Las escuelas escandinavas, que son muy adelantadas, las escuelas de Japón, están volviendo en algunas cosas a decir, no vamos a tener teléfonos celulares, no vamos a tener en la escuela, no se permite. Y en Silicon Valley, donde están los CEOs importantes americanos que lo armaron, no permiten hasta los 12 años a los chicos computadoras ni celulares, piden que los maestros escriban con tiza sobre pizarrón. O sea, hay cosas que se debe conservar. Claro. Sí, que la inteligencia artificial y todas estas cuestiones no van a poder suplantar. No suplanta un abrazo o el poder de la contención cara a cara, totalmente de acuerdo. 2 preguntas más y ya no quiero abusar de su tiempo, pero volviendo un poquito a su padre, además de la virome, ¿qué otros inventos podemos mencionar? Él tenía varios inventos. Él inventó una máquina de lavar que se alimentaba de la energía de una cocina a leña. Él es el inventor del cambio automático de automóvil. Ese invento se lo vendió a General Motors en Berlín en los años 30 y pico del siglo pasado. Él inventó, hay una anécdota, un día yo llegué a la casa de mis padres, entró y mi papá estaba leyendo el diario y me dijo, mira, estoy leyendo sobre el tren bala japonés. Yo creo que yo inventé el principio del tren bala. Y a la semana recibió una fotocopia de la patente que él hizo 50 años antes sobre el sistema electromagnético del tren bala. Entonces yo le dije, pero papá, ¿por qué no lo hiciste cuando lo inventaste? Me dijo, mira, el mundo no estaba listo para eso, ahora está listo. O sea que tuvo otro invento que era un termógrafo, que era como si fuese un reloj bastante ancho y grande, se ponía o en la muñeca o en el tobillo y medía permanentemente la fiebre del enfermo. Muchas veces el médico quiere saber todo el día si ha tenido, no se puede poner el termómetro al enfermo. Entonces, eso se abría como si fuese un reloj. Se abría y había un pequeño, y marcaba todo en un rollo que se sacaba, marcaba permanentemente la fiebre del enfermo. Eso había varios, tenía muchos. Claro. Inventó la cerradura inviolable, tenía muchos inventos. Qué maravilla. El último invento él trabajaba sobre el invento que era importante, que es la separación de gases por método molecular isotópico, que es para agua pesada, para la separación de los átomos, ¿no? Él estuvo trabajando en eso en la Comisión Atómica, le pusieron un laboratorio en gas del Estado y trabajó con eso hasta que falleció. No terminó ese invento. Maravilloso. Lo último que le pregunto, Mariana, sé que usted sueña o le encantaría que aquí en la Argentina tuviéramos un museo, ¿no?, dedicado a los inventos nacionales. Bueno, yo estoy justo en eso, porque no hay en toda América, hay en Norteamérica, pero no hay en América Latina. Un museo suena como algo
como cuadros colgados en la pared. Cuando yo digo Sí. museo, podríamos llamarlo exposición permanente, lo que Ajá. sea, pero es un espacio grande donde mostramos, hay muchísimos inventos argentinos maravillosos y a través de los años realmente útiles que la gente no sabe que existen. Entonces, un museo debe mostrar, hay una muestra y una descripción de todo eso para que se sepa lo que se hace y lo que se hizo. Y después, más que nada, talleres para los chicos donde están estimulados por lo que ven, por los videos que aprenden, por lo que ven, y que hagan, que tengan talleres permanentes donde escuelas o personas simplemente privadas van y los chicos pueden mostrar, hacer, inventar. Museo, pero muy vivo. ¿Y qué les pareció? Esta es la historia de Mariana Viró, hija del inventor de la virome. Una vida realmente dedicada con pasión a la docencia y también a fomentar la creatividad. El 29 de septiembre, aquí en la República Argentina, se celebra el Día del Inventor, justamente en homenaje a su padre. La edad de Mariana no es impedimento para disfrutar su día a día y realizar múltiples tareas. Realmente, todo un ejemplo. ¿Nos encontramos en la próxima historia? Los espero.